Hoy quiero contarles lo que recuerdo del libro Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Presión, de Michel Foucault. A mediados del siglo XX, Francia era un hervidero de debates filosóficos, existencialismo, estructuralismo, marxismo, pero había una figura que pensaba diferente, Michel Foucault. Con una mirada afilada, Foucault no quería contar la historia de las ideas, quería desterrar los dispositivos ocultos del poder, mostrar cómo se infiltra, cómo se esconde en instituciones aparentemente neutras. Michel Foucault nació en 1926 y él creció en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi y las transformaciones sociales de la posguerra. A diferencia de otros intelectuales franceses de su tipo, Foucault no buscó respuestas en ideología o moral. Su objetivo era otro, entender cómo las sociedades organizan el saber y el poder, y cómo estos se encargan de prácticas concretas, cotidianas, institucionales. Vigilar y Castigar fue publicado en 1975. En ese momento el mundo vivía intensos cambios, el movimiento estudiantil del 68, las luchas anticonstitucionales, el auge de los pensamientos críticos, las cárceles estaban siendo cuestionadas, las instituciones de encierro, escuelas, hospitales psiquiátricos eran vistas con sospecha. Foucault, que había trabajado con presos y participado en propuestas con la represión carcelaria en Francia, quería ir más allá del simple activismo. Su propuesta era radical: demostrar el origen histórico de la prisión, mostrar que no fue un avance civilizatorio, sino una nueva forma de ejercer poder. Este libro no es un libro sobre reformas ni una denuncia directa, es una genealogía. Foucault se inspira en Nietzsche para rastrear cómo surgieron las prácticas de vigilancia, castigo y control de los cuerpos. Su objetivo no es decir eso está mal, sino hacer visible lo que damos por sentado. Con este libro, Foucault no nos dice qué pensar, nos obliga a mirar lo invisible, a preguntarnos cómo llegamos a aceptar como normales cosas que siglos atrás habrían parecido impensables. El encierro masivo, la vigilancia constante, la corrección de las conductas, la obsesión por la normalidad. Vigilar y Castigar nace como una necesidad urgente, explicar por qué aceptamos como algo normal que millones de personas sean encerradas, vigiladas y clasificadas, y qué dice eso sobre nosotros como sociedad. De la tortura a la vigilancia. Foucault abre el libro con una escena. Es 2 de marzo de 1757 en la plaza pública de París. El regicida Robert Damiens es condenado a muerte. Lo arrastran por las calles, le arrancan la carne con tenazas al rojo vivo, le vierten plomo derretido sobre las heridas y finalmente lo descuartizan atándolo a 4 caballos que tiran a diferentes direcciones. Fue llevado a la Plaza Greve y allí sobre un cadalso. Foucault, 1975. Esa escena real y documentada no es una anécdota, es un símbolo, un modo de ejercer poder, un castigo ejemplar, sangriento y teatral. El cuerpo del condenado era el lugar donde el soberano hacía visible su fuerza, pero apenas unas páginas después, Foucault nos muestra un cambio. Un reglamento penitenciario de 1837 detalla en tono frío y técnico cómo deben organizarse las celdas, cómo se clasifican los internos y cuántas horas deben trabajar y cuánto pueden hablar. Ya no se trata de infligir un suplicio, sino de aplicar una pena. Foucault, 1975. ¿Cómo pasamos de la tortura al silencio reglado de la prisión? ¿Cómo la lógica reemplazó el espectáculo del castigo? Foucault escribe una frase: el alma es la prisión del cuerpo. Con ella nos lanza su tesis: el castigo moderno ya no busca dominar el cuerpo por la fuerza, sino gobernar el alma a través de la vigilancia, la normalización y la disciplina. Ya no se trata de matar, sino de observar, medir, corregir y clasificar. Y con eso se inaugura una nueva historia del poder. El cuerpo como blanco del castigo. Durante siglos el castigo era un espectáculo público, la justicia se ejercía a plena luz del día ante una multitud reunida para presenciar la ejecución o la tortura del condenado. El cuerpo del reo se convertiría en el escenario donde el poder del soberano se manifestaba de forma brutal y ceremonial. El castigo en su forma ostentosa y ritual marca al cuerpo, lo desgarra, lo expone, lo hace pedazos. Foucault. Ese castigo no pretendía corregir sino vengar. El crimen era una ofensa directa al rey o al Estado y el castigo debía restituir ese orden simbólicamente, destruyendo el cuerpo del culpable ante los ojos del pueblo. Pero ese método comenzó a volverse problemático. A veces el público simpatizaba con el condenado, otras veces las ejecuciones se transformaban en revueltas, la teatralidad del suplicio empezaba a jugar en contra del poder. Entonces algo cambió.
El poder comprendió que no era eficaz sembrar el miedo con sangre, era más eficiente disciplinar los cuerpos en silencio, retirarlos de la plaza pública y encerrarlos. Sustituir el espectáculo por la rutina, el castigo dejó de ser visible para convertirse en invisible. Ya no se trataba de destruir el cuerpo, sino de entrenarlo, de regularlo. La nueva lógica no consistía en aplastar a quien lo desobedecía, sino en hacerlo obediente. Y así nace una nueva tecnología del poder, el castigo como corrección. El cuerpo, antes desmembrado, ahora debía ser vigilado, educado y adaptado. El surgimiento del poder disciplinario. En el siglo XVIII asistimos al nacimiento de un nuevo tipo de poder, el poder disciplinario. No se trata ya del soberano que castiga en público, sino de una lógica más fría, más técnica, más continua. El castigo cambia de objetivo, ya no busca hacer sufrir, sino transformar conductas. Se introduce en los espacios cerrados, internados, fábricas, hospitales, cuarteles, escuelas. En todos estos lugares, el cuerpo se convierte en un objeto de cálculo y corrección. Se mide el rendimiento, se regula su tiempo, se controla su comportamiento. Se trata de tomar cargo de la vida del condenado, de su conducta, de su pasado, de su alma. Foucault. Lo que emerge no es solo un cambio jurídico, sino una revolución en las tecnologías del poder. El castigo deja de ser algo que repara un crimen para convertirse en un instrumento de normalización. Se crean mecanismos de vigilancia permanente, de examen constante, de clasificación continua. Todo el que se desvía debe ser corregido, no basta castigar. Hay que reeducar, hay que reajustar, hay que reinsertar. Y ese trabajo comienza mucho antes del delito. Las escuelas, los hospitales, los cuarteles, las fábricas, todos empiezan a aparecerse. Se organizan en filas, se cronometra el tiempo, se mide el rendimiento. Todo eso no es casualidad, es el nacimiento de lo que Foucault llama sociedades disciplinarias. Punto de no retorno, el panóptico. El momento decisivo del libro llega con una imagen que ha quedado grabada en la historia del pensamiento moderno, el panóptico. Foucault toma el diseño arquitectónico de Jeremy Bentham, una prisión circular con una torre de vigilancia en el centro, y la convierte en un modelo teórico. No solo sirve para encerrar, sino para transformar completamente la forma en la que opera el poder. La vigilancia es permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción. Foucault. Ese es el núcleo del panóptico. El control no necesita ser ejercido todo el tiempo. Basta con que el observado no sepa que está siendo observado. Así el control se vuelve automático, invisible, interno. El preso termina comportándose como si siempre hubiera alguien mirando, aunque esté solo. Este diseño, según Foucault, no se limita a la prisión, es una matriz, una lógica que se replica en escuelas, en fábricas, en hospitales y en la oficina. Todos los espacios comienzan a organizarse para observar, registrar y corregir. El panóptico es una figura de tecnología política que puede y debe ser desacoplada de cualquier uso específico. Foucault. Aquí ya no se castiga con dolor, se disciplina con la mirada, se normaliza con el control, y lo más inquietante, ya no necesitamos carceleros, nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios vigilantes, internalizamos la norma, nos autoevaluamos, nos corregimos. Este es el punto de no retorno, cuando el poder deja de actuar desde fuera para comenzar a funcionar desde dentro de cada individuo. El poder como red. Foucault desmonta la idea clásica del poder como algo que alguien tiene y que impone sobre otros. Para él el poder no es una cosa que se posee, sino una relación que se ejerce, circula, se infiltra, se adapta. No está en un solo lugar ni está en manos de una sola institución. El poder no se localiza aquí o allá, está en todas partes porque viene de todas partes. Foucault. Esto significa que la vigilancia y el castigo no son exclusividad de las cárceles. Las mismas lógicas aparecen en la escuela, que vigila el rendimiento de los estudiantes, en el hospital, que clasifica los cuerpos según normas médicas, en la fábrica, que mide la productividad del obrero, y en la oficina, que cronometra cada tarea. El poder disciplinario actúa a través de prácticas pequeñas, técnicas precisas, controles mínimos pero constantes. No necesita gritar, ni golpear, ni exhibirse. Se infiltra en los horarios, en las reglas, en las rutinas, en los exámenes. El individuo pasa a ser descrito, medido, comparado, clasificado y finalmente juzgado. Foucault. La prisión entonces no es una anomalía, es el modelo general. La prisión es el lugar donde se reproduce, concentrado, todo el poder disciplinario. Por eso Foucault no habla solo de prisioneros, habla de todos nosotros, porque todos habitamos espacios regulados, organizados según una lógica de visibilidad y control. Vivimos en una red de poder que opera sin necesidad de violencia física, porque ya se ha moldeado nuestras conductas desde la infancia. La prisión como norma.
Hacia el final del libro, Foucault lanza una conclusión más provocadora: la prisión no es una institución fallida, al contrario, cumple exactamente con la función para la que fue diseñada. Su objetivo no es reinserción ni justicia, sino la producción de sujetos vigilados, obedientes y clasificados. La prisión fabrica delincuentes. Foucault. Este enunciado no es una metáfora, es una tesis histórica y política. La prisión no surge para proteger a la sociedad del crimen, sino para definir qué es un criminal, cómo debe comportarse, cómo debe ser observado, corregido y controlado. Foucault revela que el sistema penal no actúa después del crimen, sino mucho antes. Clasifica a los individuos, selecciona los cuerpos peligrosos, los etiqueta y los convierte en delincuentes bajo criterios aparentemente científicos, pero profundamente políticos. La prisión es la forma general de una función punitiva, oculta en la totalidad del cuerpo social. Foucault. En otras palabras, la prisión no es un lugar aislado, es el reflejo concentrado de una sociedad entera obsesionada con el control, la vigilancia y la normalización. Vivimos en un mundo donde todos los espacios, escuela, fábrica, hospital, reproducen algún modo de lógica carcelaria, vigilancia constante, registros permanentes, jerarquías invisibles, controles técnicos sobre cada cuerpo. La prisión es, por lo tanto, la norma que organiza la sociedad, no porque todos seamos presos, sino porque todos somos gestionados, corregidos, disciplinados según las mismas reglas. Y eso, según Foucault, es lo verdaderamente inquietante, que aceptemos esa normalización sin resistencia, que el castigo se ha vuelto invisible y que el poder ya no necesita mostrarse porque habita en nosotros. Conclusiones. Vigilar y castigar no es simplemente un estudio histórico, es una herramienta que critica, un dispositivo para revelar cómo opera el poder incluso en lugares más cotidianos y en los actos más triviales. Foucault no denuncia el poder en sí mismo, nos obliga a ver sus mecanismos, nos pide que observemos cómo nos gobiernan, cómo nos vigilan, cómo nos clasifican y, lo más importante, cómo muchas veces colaboramos con ese control, sin saberlo, en nombre del orden, del progreso, de la educación o de la salud y de la justicia. Este libro sirve para mirar lo invisible, las estructuras de poder que moldean nuestras vidas, nuestras instituciones, nuestras formas de pensar. Es útil para estudiantes, sociólogos, educadores, juristas, pero también para cualquiera que se pregunte por qué vivimos como vivimos. Es un libro que no da respuestas simples, pero abre grietas profundas, que incomoda, que exige volverlo a leer una y otra vez. Y sigue siendo actual porque el panóptico no desapareció, se digitalizó. Hoy las cámaras, los algoritmos, los historiales de navegación y los sistemas de puntuación social replican, amplifican y sofistican las formas de vigilancia que Foucault anticipó. Por eso vigilar y castigar no es una advertencia del pasado, es para entender el presente y quizás para imaginar otro futuro. Vamos a profundizar un poquito más en el panóptico. La palabra panóptico viene del griego pan, que significa todo, y ópticos, que significa ver, o sea, verlo todo. Es un nombre que originalmente se usó para describir un diseño de una prisión ideada por Jeremy Bentham en el siglo XVIII. Bentham pensó en una estructura circular con una torre de vigilancia en el centro y todas las celdas dispuestas alrededor de ella. Desde esa torre, un solo guardia podía ver a todos los prisioneros, pero los prisioneros no podían ver al guardia. No sabían si estaban siendo en ese momento vigilados, observados o no, y ese detalle lo cambia todo. Porque si no sabes cuándo te están mirando, empiezas a actuar como si siempre te estuvieran mirando, te autocontrolas, te regulas, empiezas a vigilarte a ti mismo. Ese es el corazón de la idea, y ahí es donde entra Foucault. En su libro Vigilar y castigar, publicado en 1975, Michel Foucault toma la estructura arquitectónica y la convierte en una metáfora de poder disciplinario en las sociedades modernas. Para él, el panóptico no es solo una cárcel, es un modelo, un mecanismo, una forma de control que se reproduce en escuelas, hospitales, fábricas, oficinas, cuarteles, incluso en las redes sociales. Y aquí viene lo inquietante: el poder ya no necesita ser visible ni violento, no necesita castigar en público, no necesita gritar, solo necesita que tú creas que te pueden estar mirando, eso basta. Foucault lo dice así: la vigilancia se vuelve permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción. ¿Qué significa? Que no hace falta que haya un guardia en una torre, basta con que creas que puede haberlo, y por si acaso te portas bien. Este tipo de poder es más eficaz que cualquier castigo físico porque ya no actúa sobre el cuerpo, sino sobre la mente. Lo que busca no es destruirte, sino formarte, convertirte en un individuo predecible, dócil y funcional, uno que no necesita ser vigilado porque ya aprendió a vigilarse solo. Ese es el verdadero panóptico, no una torre, no una celda, es una lógica de control, un mecanismo que convierte la vigilancia en algo automático e interiorizado. Y si crees que esto es una teoría lejana, piensa en esto: ¿cuántas veces te has autocensurado por miedo a lo que dirán? ¿Cuántas veces has elegido tus palabras pensando cómo se oirán si alguien las leyera fuera de contexto? ¿Cuántas veces sentiste que aunque nadie te esté viendo, igual hay alguien o algo que puede juzgarte?
Eso es el panóptico de hoy. Está en los algoritmos que te rastrean, en los sistemas de reconocimiento facial, en los registros de asistencia, en las cámaras de seguridad, en tu celular, en las políticas de privacidad que nadie lee. Foucault entendió que el poder más eficaz no es el que se impone con fuerza, es el que te convierte en tu propio guardián. Y lo más inquietante de todo esto, el panóptico no genera resistencia porque no se siente como una imposición, se siente como normalidad, como rutina, como una parte más de la vida, hasta que un día, sin saber cómo, descubres que ya no necesitas que te controlen, porque tú mismo ya aprendiste a obedecer. Eso es el panóptico y no hace falta estar en una prisión para poder vivir dentro de uno. Igualmente recordarles que si necesitan un ensayo sobre el libro, abajo hay un link en Patreon donde lo pueden adquirir. Los ensayos no están hechos con IA, pero sí están corregidos gramáticamente con esta. Y nada, muchas gracias por ver.